La función del Espíritu Santo después del rapto. Este estudio es la segunda parte de la serie que hemos denominado Los acontecimientos de los últimos tiempos y que tiene que ver precisamente con la función que el Espíritu Santo desarrollará después de que la iglesia sea raptada. Una palabra que está en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 6 al 7 nos dice, y ahora ustedes saben lo que lo detiene a fin de que Él se manifieste a su debido tiempo. Pero ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. Notemos que este pasaje menciona dos veces la palabra él o el artículo él. Y es crucial entender a quién se está refiriendo en cada caso para interpretar correctamente este texto. El primer él habla de la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición, quien es el anticristo. Y el texto está indicando que hay alguien que está impidiendo su manifestación en este mundo. Y este impedimento debe ser removido para que el anticristo pueda revelarse en el momento designado con toda la maldad desenfrenada que él representa. Y el segundo él está hablando del Espíritu Santo, quien actualmente está deteniendo el misterio y la manifestación de la iniquidad en este mundo. El Espíritu Santo actualmente opera a través de la iglesia y su presencia en este mundo. Él está actuando restringiendo el avance de toda la maldad y la revelación del anticristo. Por eso la frase, hasta que Él a su vez sea quitado de en medio, implica que en un momento el Espíritu Santo retirará su influencia restrictiva en este mundo, permitiendo así que la iniquidad y el anticristo se manifieste plenamente. Entonces, debemos pensar en eso porque el retiro del Espíritu Santo que se menciona en este pasaje se interpreta comúnmente en relación con el rapto de la iglesia. Cuando la iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo ya no tendrá la misma función de restricción sobre la maldad en el mundo, lo que permitirá al anticristo revelarse y ejecutar todos sus planes de iniquidad sobre esta tierra. La iglesia llena del Espíritu Santo es la que actúa como una barrera contra la completa manifestación de la maldad en el mundo. Pero este rol es fundamental en el presente porque está cumpliendo una labor de alumbrar y de preservar este mundo. Entonces, la interpretación de que el Espíritu Santo será quitado de en medio sugiere que la iglesia será removida del mundo antes de la plena manifestación y revelación del anticristo, y esto apoya la perspectiva premilenial y pretribulación que enseña que el rapto ocurre antes de que el anticristo se manifieste. Con la remoción del Espíritu Santo, el mundo experimentará una escalada en la maldad y la iniquidad, preparándose para el reinado del anticristo. Y la enseñanza tradicional que he creído a través de los años encuentra un fundamento en este pasaje porque refuerza la esperanza y la expectativa del arrebatamiento de los creyentes antes de la gran tribulación, como lo vimos en la enseñanza pasada sobre el rapto de la iglesia. Y esto marca un cambio de significado
en cómo la presencia y la influencia del Espíritu Santo se manifestarán en el mundo después del rapto. ¿Cómo es que la Iglesia y el Espíritu Santo detienen la maldad en este mundo contemporáneo? Exploremos cómo ellos o estos dos entes divinos son catalizadores para mantener la moralidad y la justicia, la verdad, impidiendo la plena manifestación del mal. Empecemos en primer lugar por la Iglesia. La Iglesia está compuesta de los creyentes en Cristo y ella debe actuar como un testimonio vivo a este mundo contemporáneo y debe reflejar los principios bíblicos sirviendo como un estándar moral en la sociedad. La Iglesia como cuerpo de Cristo tiene que jugar un papel crucial en la restricción de la maldad mediante la predicación del Evangelio, la intercesión en oración, la influencia espiritual, la influencia moral, la influencia ética en la sociedad. La Iglesia tiene que cumplir a cabalidad su función de ser catalizador de la maldad en este mundo y es la función que Cristo le ordenó, porque cuando leemos en los diferentes pasajes, Jesucristo hablaba de la Iglesia y enseñó que la Iglesia o los creyentes somos la luz del mundo y debemos brillar en las tinieblas. Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 14 dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no se puede esconder. Entonces, la luz que tenemos como creyentes, debemos guiar la gente a la verdad, a la salvación. Y somos llamados a reflejar la gloria de Dios. Y esto implica vivir de acuerdo a los principios de la palabra del Señor. La luz proporciona dirección en medio de la oscuridad. De la misma manera, la iglesia debe guiar a otros en un mundo lleno de confusión, de pecado, de desesperanza, y debe señalar el camino hacia nuestro Señor Jesucristo. Estamos viviendo en un mundo plagado de desesperación, de dolor, de angustia, de incertidumbre, y como creyentes, nosotros somos un faro de esperanza que debemos mostrar el amor y la redención que se encuentran en nuestro Señor Jesucristo. Pero lamentablemente la iglesia ha venido perdiendo esta cualidad y su luz es muy tenue, casi que está titilando, porque hay un enfriamiento espiritual que ha llevado a los creyentes a perder su efectividad como luz en el mundo. Hay una falta de pasión, de compromiso, que hace que la luz se vaya debilitando día a día. La iglesia está llamada a ser un agente de transformación a la sociedad, pero no lo estamos cumpliendo. La iglesia como luz debe resistir la corrupción, la injusticia, debe defender la verdad en todas las esferas de la vida. Los creyentes debemos vivir en integridad, en honestidad, reflejando los valores del reino de Dios. Debemos vivir en amor, en servicio, en unidad. Debemos vivir impactando nuestra sociedad. Debemos de impactar el mundo caído. Pero mis hermanos, por eso nosotros necesitamos que la iglesia se avive. Estos son tiempos de crisis y son oportunidades para tener un despertar espiritual. La iglesia debe buscar ese despertar y debe volver a la senda antigua, a la oración ferviente, al compromiso con la palabra, a ser testigos del Señor Jesucristo en este mundo y a ser discípulos.
¿Por qué? Porque la iglesia está llamada a ser luz a través de un testimonio tanto personal como corporativo. Debemos ser, como les dije anteriormente, un faro de esperanza y de transformación a esta sociedad. Ella debe cumplir con esa labor, pero la iglesia está titilando por muchos factores que estamos viendo en esta iglesia contemporánea. La segunda cosa es que la iglesia debe mantener su salinidad espiritual. Es esencial cumplir lo que dijo Cristo en Mateo capítulo 5, versículo 13. Ustedes son la sal del mundo, de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Y este versículo, mis amados, resalta la responsabilidad que tenemos como creyentes de mantener nuestra integridad y la eficacia espiritual de nuestra vida cristiana. La iglesia como sal de la tierra tiene el papel de preservar la moralidad, la ética, la justicia, la espiritualidad en la sociedad. Los creyentes debemos de vivir de acuerdo con los principios bíblicos, influyendo positivamente a nuestro entorno. Y al igual que la sal preserva los alimentos, la iglesia debe actuar para detener la corrupción espiritual, la corrupción moral, la corrupción a todos los niveles que estamos viendo en el mundo contemporáneo. Y esto implica estar firmes en la verdad, en la justicia, porque yo creo que una iglesia espiritualmente salada es una iglesia que da testimonio eficaz del amor y de la verdad de Dios. Pero lamentablemente estamos en una época en que la iglesia ha perdido su sabor. Hoy en día muchas iglesias están perdiendo su identidad espiritual debido a muchos factores y estamos llegando a un enfriamiento y a una desviación bíblica. Cuando la iglesia se aparta de las enseñanzas de la palabra, están comprometiendo su misión. Y en lugar de ser lugares de transformación espiritual, algunas iglesias se están convirtiendo en clubes sociales donde la gente acude simplemente a ver el espectáculo, a participar de un evento, a compartir socialmente, a entretenerse espiritualmente con las luces, con la banda, con el humo, sin un verdadero compromiso con la fe y los principios bíblicos. Hay cantidad de manipulación y explotación de la fe, y estos son problemas graves que están enfrentando muchas iglesias. Líderes que están buscando sus propios beneficios a expensas de la congregación y que están deshonrando el propósito divino de la iglesia. Y estas prácticas, mis amados, generan desconfianza, generan decepción entre los creyentes y los de afuera. Estamos debilitados en la unidad, en la eficacia de nuestro testimonio cristiano y estamos convirtiendo la iglesia en burla de la gente que no conoce del Señor. Y a mí me llama la atención lo que decía este versículo. Dice, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Y la verdad, estamos en este tiempo. Mucha gente está desechando todo lo que tenga que ver con la iglesia y está pisoteando la iglesia. Ya los pastores somos tomados como vividores, como explotadores. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo precisamente esa cualidad de ser sal, de preservar.
Yo creo que debemos mantener esa salinidad espiritual. La iglesia debe centrarse en la enseñanza de la palabra, sólida, clara, diáfana, y debe vivir de acuerdo a la verdad de las Escrituras, porque esto fortalece la fe de los creyentes y equipa los actos para la obra del ministerio. Debemos promover un discipulado que sea bíblico, que enseñe a cada cristiano a ser sal y luz a este mundo. Debemos depender del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo hemos guardado como en el closet y no se manifiesta en nuestras reuniones, en nuestra vida diaria. Y la iglesia, según la palabra, debe depender del Espíritu Santo en la oración, en recrear el carácter de Jesús en nuestras vidas a través del fruto del Espíritu, en realizar la obra de Jesús, recreando su ministerio a través de los dones espirituales. La iglesia debe hacer una intercesión constante por la comunidad, por el mundo. Es esencial mantener la salinidad espiritual y resistir esa tentación de enfriamiento, de entretenimiento espiritual solamente. Los líderes de la iglesia deben vivir con integridad, evitando la manipulación, evitando la explotación de la fe, evitando ese amor al dinero, a enriquecerse. Y yo creo que la transparencia en la gestión y en el liderazgo es crucial para mantener la confianza, el buen nombre ante el mundo y la unidad dentro de la iglesia. Pero sobre todo debemos arrepentirnos de nuestras faltas, de nuestros pecados y debemos confesar que hemos fallado delante de Dios. La creciente secularización y relativismo moral que el mundo está viviendo nos presentan desafíos muy grandes para la iglesia. Por eso es que debemos mantener la salinidad espiritual en un mundo que rechaza la verdad absoluta y que requiere de parte de los creyentes valentía y fidelidad. Entonces, mis hermanos, estamos viviendo en tiempos de crisis. La iglesia tiene la oportunidad de ser un testimonio poderoso del amor y la verdad de Dios en este tiempo. Debemos mantener la iglesia espiritualmente salada para traer a muchos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia está para preservar el orden por medio de la intercesión. Miren, la intercesión es una herramienta poderosa que Dios ha dado para que nosotros podamos contener la maldad. A través de la oración como creyentes podemos influir en eventos, en personas, en gobiernos, en naciones. Podemos hacer que el mundo pueda entrar en el conocimiento del Señor. Hay un versículo en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2, que lo hemos malinterpretado. Y dice este pasaje, así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades. Y mire lo que dice al final, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Tenemos que interceder por todos. Y a través de la intercesión por todos, tenemos que influir en nuestra sociedad, en nuestras comunidades, en nuestra nación. Debemos pedir la bendición y la dirección de Dios en todos los aspectos. Pero resalta este versículo
una parte importante, interceder por los gobernantes y las autoridades. Ellos necesitan sabiduría para impartir justicia, para llevar a cabo el orden que necesitan los países, para tomar decisiones que beneficien al pueblo. Y la oración puede ser ese instrumento que le pide a Dios la guía y el entendimiento para estas personas. Por eso la intercesión por los líderes debe tener como objetivo que podamos vivir en paz y tranquilos, como se menciona al final de este versículo. Y esto no significa apoyar a gobiernos corruptos, ilegítimos, dictatoriales, sino pedir a Dios que traiga cambios y justicia donde sea necesario. Notemos que aquí dice que intercedamos por todos. Algunos malinterpretan este versículo. Esto no quiere decir que la oración de intercesión sea de apoyo a un gobierno que no brinda paz y tranquilidad, que oprime a la gente, que es corrupto, dictatorial, ilegítimo, porque la intercesión es para que podamos vivir en paz y tranquilidad. Entonces, cuando estamos dentro de una nación en que está siendo amenazada nuestra democracia, el orden institucional, está siendo amenazado el bienestar de la gente, la propiedad privada, mis hermanos, estamos al borde de la opresión, de la injusticia. ¿Y qué tenemos que hacer? Dios es el que quita y pone reyes y debemos orar, debemos interceder para que Dios promueva la paz en nuestra nación y la justicia. No se trata de interceder ciegamente por cualquier gobierno, sino pedir que Dios intervenga para que establezca un gobierno justo, piadoso, que ordene las naciones de acuerdo a las leyes que están establecidas. Y en casos de gobiernos corruptos y opresores, nuestra oración debe ser que Dios libere a las naciones de la injusticia y traiga líderes que promuevan el bien común a la gente. Por eso los creyentes debemos orar para que Dios exponga y saque a la luz todo lo que los gobiernos hacen por debajo de cuerda para su propio beneficio. A manera de testimonio, quiero compartirles que antes de la elección del actual gobernante de mi país, nuestro grupo estuvo intercediendo por casi mes y medio y orábamos para que Dios sacara a la luz toda obra, toda estrategia de maldad. Y la verdad, este es uno de los gobiernos que más ha sido expuesto en sus actos de corrupción. Casi que la prensa todos los días saca cosas ocultas, estrategias, artimañas, corrupción, manipulación. Y yo creo que Dios contestó esa oración. Por eso debemos orar que Dios elimine la corrupción en los gobiernos. Y esto incluye orar por la transformación de los corazones de esos líderes, por la instauración de sistemas justos, que Dios deseche toda injusticia, que Dios deseche toda opresión, toda corrupción, y que pueda cambiar los corazones para que ellos ejerzan un buen gobierno. Y si no, que Dios los saque de esa posición en que ellos están. Esta transformación es importante y la iglesia tiene
en la intercesión un arma poderosa. Es un arma que puede mostrar el amor de Dios y que incluye una autoridad espiritual, porque al orar por ellos, los creyentes están alineados con la voluntad del Señor. Entonces, mis hermanos, el Espíritu Santo y la iglesia son catalizadores de la maldad. Ellos juegan un papel importantísimo. Son un agente de lucha contra la iniquidad, contra el pecado, contra la inmoralidad, contra la corrupción. El Espíritu Santo es el que trabaja en los corazones de la gente. El Evangelio de Juan en el capítulo 16, versículo 8 dice, y cuando venga el Espíritu, Él convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Y el Espíritu Santo está trabajando en los corazones de las personas, trayendo convicción de estas tres cosas: pecado, justicia y juicio. Y es una obra esencial para que las personas reconozcan la necesidad de la salvación y se arrepientan. La convicción del Espíritu permite que las personas vean la gravedad de sus actos y la necesidad de su arrepentimiento. Por eso, mis hermanos, tenemos que orar y cumplir nuestra misión. El Espíritu Santo, a través de la iglesia, actúa como una fuerza restrictiva que detiene la plena manifestación del mal en este mundo. Y mientras la iglesia esté presente, el Espíritu Santo continúa restringiendo la iniquidad y evitando que el mal se desborde por completo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Él detiene esa maldad. Y la remoción del Espíritu Santo y la iglesia en el rapto tendrá profundas implicaciones en este mundo. Porque sin estas fuerzas restrictivas, imaginémonos lo que va a ser el caos del mundo, el caos moral, el caos espiritual, va a ser algo sin precedentes. Va a tener libertad completa la maldad, la iniquidad. Eso es lo que dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. Y entonces dice, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor Jesús derrotará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Y aquí está hablando de la segunda venida del Señor, cuando el Señor venga y derrote el gobierno del anticristo. Pero mis hermanos, la ausencia de la iglesia y del Espíritu permite que la iniquidad se desborde, que el pecado en sí, la inmoralidad y la corrupción se conviertan en normas aceptadas por la sociedad, que predomine la injusticia, que la gente viva en desesperanza, que haya una confusión espiritual, cual nunca el mundo la ha experimentado. Que haya un engaño, el anticristo y sus seguidores realizarán cuando se manifiesten señales y prodigios mentirosos para engañar a la gente sin la guía del Espíritu Santo, serán llevados por cualquier viento de estratagema del mal. Segunda de Corintios capítulo 2 versículos 9 y 10 dice, la venida del inicuo será conforme a la obra de Satanás con toda clase de milagros, de señales y prodigios falsos, con toda perversidad que engaña a los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué pasará cuando la iglesia sea tomada y el Espíritu Santo cumpla con su misión como consolador y como catalizador de la maldad?
A pesar de que la iglesia ya no esté en este mundo, Dios mostrará su amor por la humanidad y abrirá una oportunidad para que se predique el evangelio durante los 7 años del reinado del anticristo. ¿Y cómo lo hará? Y quiero que ustedes entiendan esto. La idea de que el Espíritu Santo será retirado del mundo durante el rapto plantea esa pregunta. ¿Cómo traerá convicción? ¿Cómo se permitirá la conversión durante la gran tribulación? Porque si el Espíritu Santo es el que convence a la gente de pecado, de justicia y de juicio, ¿cómo esta gente va a ser convicta de sus errores? Pero quiero decirte esto, la obra de convicción del pecado, de la justicia y del juicio continuará durante la gran tribulación, pero en un contexto diferente al que tenía cuando la iglesia estaba en el mundo. El Espíritu Santo seguirá obrando para traer convicción a través de otros medios. ¿Y cuáles son esos medios? Hay dos medios que habla el libro del Apocalipsis. El primero son los 144,000 sellados, que habla Apocalipsis 7:4. Dice allí esta palabra, y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 de todas las tribus de Israel. Estos individuos serán seleccionados de las 12 tribus. De cada tribu serán seleccionados 12,000 y serán sellados por Dios, marcados como suyos, protegidos sobrenaturalmente durante la gran tribulación. Y ellos tendrán la misión de predicar el evangelio durante este tiempo de gran tribulación, llevando el mensaje de salvación tanto a judíos como a gentiles. Y su labor va a ser crucial. Apocalipsis 14, versículo 1 al 5, describe cómo estos 144,000 siguen al Cordero, o sea, Jesús, y son redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y el Cordero. Y en su boca dice que no se halló mentira, o sea, que son personas que viven en santidad. Tienen un carácter intachable, una dedicación total a Cristo y serán un poderoso testimonio en un tiempo de engaño, de apostasía, y ellos representarán la verdad en medio de la oscuridad, de la tribulación y de la corrupción. Se cree que estos 144,000 serán evangelistas poderosos que llevarán el mensaje de salvación a las naciones durante este periodo de tiempo de el reinado del anticristo, y su visión será crucial para llevar a muchos a la fe en Cristo en un tiempo de angustia y de persecución. Apocalipsis 11:3 dice, y daré poder a mis dos testigos, y ellos profetizarán durante 1260 días, vestidos de luto. Y este es el segundo elemento, los dos testigos. O sea que hay 144,000 de las tribus de Israel y hay dos testigos poderosos que serán enviados por Dios para profetizar y llevar el mensaje del evangelio durante este periodo de 1260 días, aproximadamente 3 años y medio, vestidos de luto, simbolizando el arrepentimiento y la lamentación. Y puede ser que estos estén en la segunda parte de estos 7 años. Pero lo que me llama la atención es que tendrán la capacidad
de realizar milagros, como por ejemplo detener la lluvia, convertir el agua en sangre, herir la tierra con toda clase de plagas, según lo deseen. Y estos hechos prodigiosos confirmarán que su mensaje es verdad y van a desafiar el poder del anticristo. El sello de Dios estará sobre ellos y la protección contra los juicios divinos que vendrán y caerán sobre la tierra, y esa protección les permitirá llevar a cabo su misión sin ser dañados por las calamidades que van a afectar al mundo. Unos dicen que estos dos testigos pueden ser Moisés y Elías, que fueron dos grandes profetas en el Antiguo Testamento, que ambos realizaron milagros significativos durante sus ministerios, que son similares a los que se describen en el capítulo 11 de Apocalipsis. Por ejemplo, Elías, dice la Escritura, que cerró los cielos para que no lloviera. Primera de Reyes 17:1. Y Moisés convirtió el agua en sangre y trajo plagas sobre Egipto. Eso está en los capítulos 7 al 12 que vimos del libro del Éxodo. Entonces, algo que me llama la atención es que estos dos aparecieron junto a Jesús en la transfiguración. Allá en Mateo capítulo 17, versículo 1 al 3, lo que refuerza la conexión entre los profetas y el tiempo final. Otros dicen que fue o que será Enoc y Elías, porque Enoc, dice la Escritura, que caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Y Elías, pues fue llevado en un torbellino de fuego al cielo. Y algo que menciona Apocalipsis 11, versículos 7 al 12, es que los dos testigos serán asesinados y la gente los verá y luego resucitarán. Por eso es que algunos interpretan que podrían ser Enoc y Elías, ya que ellos no experimentaron la muerte. Pero sea como sea, mis hermanos, estos testigos tendrán el poder de hacer milagros. Estos testigos serán los testigos que mostrarán una inquebrantable fe en el Señor y junto con los 144,000 desempeñarán la misión de predicar el Evangelio durante este tiempo. Y su principal objetivo será llamar a la gente al arrepentimiento y será como la última advertencia y oportunidad de salvación antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Me llama la atención eso porque segunda de Pedro 3:9 dice que el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos, y la tienen como tardanza. Más bien Él tiene paciencia con nosotros porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso, durante la gran tribulación, la labor del Espíritu Santo será diferente que la labor que realizó durante la era de la Iglesia. Y aunque el Espíritu Santo no estará operando en su función restrictiva de la iniquidad como lo hizo y lo está haciendo en la actualidad, seguirá presente en el mundo, obrando para traer convicción y conversión. Sin embargo, las circunstancias serán totalmente diferentes, porque a pesar de la severidad de la tribulación, el propósito de Dios seguirá siendo la salvación del ser humano. Dios no quiere que se pierdan. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y dará
una última oportunidad con estos 144,000 y con estos dos testigos. Muchos de los que acepten a Cristo durante ese tiempo enfrentarán persecución y martirio, porque va a ser tiempos difíciles, pero su testimonio será un poderoso recordatorio del amor y de la fidelidad del Señor. O sea que la Biblia sugiere que la salvación durante la gran tribulación implicará un acto de alto costo personal, a menudo resultando en el martirio, porque varias escrituras apuntan a la realidad de que aquellos que lleguen a creer en Cristo durante este tiempo enfrentarán una intensa persecución y en muchos casos serán asesinados por su testimonio. Apocalipsis 6, versículo 9 al 11 habla de esto, que cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi bajo el altar las almas, pongan cuidado, de los que habían sido sacrificados por causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Y clamaban a gran voz, dice el pasaje, ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y vengar nuestra muerte? Entonces cada uno de ellos dice que recibió vestiduras blancas, esas vestiduras que vimos que la iglesia recibió o que va a recibir durante las bodas del Cordero, y se les dijo que esperaran un poco más hasta que se completara el número de los consiervos y hermanos que iban a ser asesinados como ellos. Y esta visión de Juan revela a los mártires que han sido asesinados por su fe durante la gran tribulación. Estarán esperando el juicio y la venganza de Dios y se les dice que esperen hasta que se complete el número de los escogidos, indicando que habrá más mártires. Y también Apocalipsis capítulo 7, versículos 13 al 14, dice, entonces uno de los ancianos me preguntó, ¿y estos que están vestidos de blanco, quiénes son? ¿De dónde vienen? Porque ya la iglesia ha sido raptada, pero estos son diferentes. Eso usted lo sabe, mi señor, respondió. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. O sea que los que están esperando que el Señor vengue sus muertes, salieron de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus ropas con la sangre del Cordero. Y aquí se describe una multitud vestida de blanco que ha salido de esa gran tribulación, lo cual es una referencia a su fe y a su sufrimiento. Y esta multitud incluye a aquellos que han muerto como mártires durante este tiempo. Porque Apocalipsis 13:7 dice que a este hombre de pecado se le permitió hacer la guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y este pasaje describe al anticristo haciendo guerra contra los santos y venciéndolos. Y los santos aquí son aquellos que han llegado a la fe en Cristo durante la gran tribulación. Y esto implica que muchos de ellos serán perseguidos y asesinados. Recordemos que los que murieron en Cristo antes del rapto fueron resucitados, fueron transformados.
y fueron llevados con el Señor. Pero estas personas que están esperando la venganza de sus muertes es un grupo diferente. Mis amados, ¿qué enseñanzas prácticas tenemos en este día? Porque aquí hay varias enseñanzas en esta lección que hemos compartido con ustedes. Primero, tenemos que tener un compromiso con la gran comisión. Tenemos que hablar y ser testigos del Señor con la certeza de que está muy pronta la venida del Señor. Debemos sentir la urgencia renovada para compartir el Evangelio. Jesús nos llama a ser discípulos, a ser testigos a las naciones. Y esa es una labor que todavía está inconclusa en este tiempo. Tú eres embajador de Cristo, como dice 2 Corintios 5:20. Y a través de ti Dios exhorta a la gente por medio de nosotros, en nombre de Cristo, que se reconcilien con Dios. La segunda cosa es que debemos vivir vidas de santidad y obediencia. La inminencia del rapto nos llama a vivir de acuerdo a la palabra. Y debemos estar preparados para encontrarnos con el Señor en cualquier momento. Les invito a que vean ese video porque es muy importante. Y debemos limpiarnos. Primera de Juan 3:3 dice, todo el que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Tercera enseñanza, debemos de interceder constantemente. Y esto es vital para mantener la paz y la justicia en nuestra sociedad. Debemos orar por nuestros gobernantes, por las autoridades, por la paz mundial, pero no para que mantenga a esos gobernantes alejados de la realidad y que mantenga a esos opresores corruptos, sino para que Dios haga justicia y los saque y ponga gente que en realidad tenga temor del Señor. Cuarto, debemos ser luz y sal al mundo. No debemos perder esas dos cosas de vista. Debemos vivir como faros de esperanza, pero también como sal que preserva nuestras familias, nuestra sociedad, nuestras naciones. También, mis hermanos, debemos confiar en la soberanía de Dios. Conocer el fin de la historia nos da la confianza de que Dios es soberano. Y a pesar de la maldad y el caos que estamos viviendo, Dios tiene un plan perfecto y Él está en control de todas las cosas. Pero también otra enseñanza es que debemos anticipar su venida. Tenemos una esperanza de que nos iremos con el Señor y tenemos que vivir con la certeza de que si Jesús regresa por nosotros, hoy estaremos preparados. Esa es la esperanza. Tito 2:13 dice, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios, Salvador y Jesucristo, debemos estar preparados. Prepárate para la eternidad. Adquiere esa mentalidad de la eternidad. Todo lo que hagas, hazlo con la vista puesta en la eternidad, buscando agradar a Dios en todo y buscando que el Señor nos bendiga. Por eso, mis hermanos, en este día tengamos en cuenta esta lección
Y no olvidemos de que somos catalizadores de la maldad en este mundo. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y en la próxima lección que vamos a estudiar sobre esta serie estaremos viendo las bodas del Cordero. Bendiciones para todos y les espero en la próxima grabación que estaremos haciendo.